Seguimos sacándole punta a la actualidad en la mesa de este miércoles 3 de enero de 2018. Estamos con Teresa Herrera, Cristian Mirza, Felipe Schipani, Juan Gavito. Varias estaciones de servicio del departamento de Maldonado no aceptan a partir de hoy las tarjetas de crédito OCA y Visa. La medida fue tomada por un grupo de empresarios fernandinos en protesta por el costo de los aranceles que deben abonar a los emisores de las tarjetas en cada transacción. El presidente de la Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay, Daniel Añón, compartió la preocupación de sus colegas de Maldonado. Explicó que el pago de los aranceles genera dificultades para los comerciantes durante la temporada de verano, cuando la actividad se multiplica. Pero también hubo cuestionamientos, como el que lanzó el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba. En un mensaje en Twitter escribió: se dice que la medida es contra los aranceles extremadamente altos que le cobran, pero son los mismos que aceptaron hace pocos meses. Advirtió además que una medida como esta perjudica a los usuarios y perjudica al turismo. Los estacioneros no reclaman solo por el nivel de los aranceles, también piden que se reduzcan los plazos de reembolso de los fondos de las operaciones realizadas con tarjeta de crédito, que hoy se sitúan entre 72 y 96 horas. Destacan que cuando ellos compran el combustible tienen que depositar al momento el pago en cuenta bancaria para que se autorice la carga. Bueno, ¿cómo están viendo esta película? Es una película repetida, además. Sí, pero con algunos ingredientes raros, porque en principio parecería un problema de orden comercial o empresarial. Es decir, hay alguien que no acepta las condiciones que otra empresa le impone y decide directamente no tomar ese producto. Pero entonces, en lugar de las explicaciones darlas las empresas, voy a nombrarlas para que se entienda porque están en la prensa, que son Visa y OCA, que son las que tendrían que dar la explicación de por qué sus aranceles son esos, aparece alguien del gobierno defendiendo el sistema e indirectamente defendiendo a esas empresas. Es una situación bastante paradójica, porque en teoría esto debería resolverse en condiciones de mercado. Los señores de Visa y OCA empezarían a perder ventas en ese departamento y repensarían sus comisiones, y a su vez los estacioneros podrían perder ventas si hay alguna estación que no esté afiliada a ellos y siga vendiendo. Lo que pasa, o sea que parece que es media forzada la intervención. Valcorba, sí. Viene porque el gobierno y sobre todo el Ministerio de Economía está empeñado en gestiones para que, como parte de todo el proceso de bancarización, inclusión financiera, etcétera, vayan bajando los aranceles de la tarjeta. Yo creo que en eso se le ha ido la mano, porque yo cuando era chiquito la izquierda uruguaya abominaba del capital financiero y hablaba, por ejemplo, de nacionalizar la banca, y ahora se está forzando la bancarización y, si es posible, extranjera. Pero vuelvo al otro tema. Y desde el punto de vista, digamos, de lo que están cobrando las tarjetas, tenemos un ejemplo muy reciente. Recién el gobierno metió la mano en el tema de las AFAP, porque encontraba que era mucho lo que cobraban algunas administradoras en relación a la República. Bueno, ¿por qué no hace lo mismo ahora y les impone a todas el mismo arancel, ya que lo que interesa es el superior interés de la bancarización? Yo creo que ahí hay una incoherencia monumental. Entrevistamos más temprano al vocero de este movimiento de estaciones de servicio, Nicolás Pascareta. Fue una entrevista singular, diría, ¿no? El hombre fue muy gráfico en sus planteos, sí. No tenía pelos en la lengua, no. Pero rescato algún dato que manejó al principio, porque permitía entender por qué ellos hacen esta movilización ahora. Dicen que durante el invierno, durante el resto del año, las transacciones de venta de combustibles con tarjetas representan el 25% de la facturación. En cambio ahora, cuando llega el verano, y sobre todo en esta época, ya sube ese porcentaje al 90%. Claro. Y es entonces cuando el problema del arancel entonces a ellos les pesa. ¿Por qué además se concentran en estas dos tarjetas, Visa y OCA? Bueno, porque son las que tienen una presencia más fuerte. Decía que de ese 90% de las ventas de combustible que se hace con tarjeta, a su vez el 80% corresponde a operaciones con Visa. Y bueno, y a su vez manejaban los aranceles. Visa cobra 1,3% más IVA
Oca cobra 1,25% más IVA. Se concentran en estas dos tarjetas porque con las otras, dice, la situación es distinta, los aranceles son más bajos o directamente son cero. Él destacaba varias tarjetas que están en esa política de arancel cero. Yo creo que a mí me parece que ese tema ya lo habíamos visto incluso cuando empezó el tema de la bancarización y todo el tema de las pymes y bueno, sobre todo los pequeños y medianos comercios, justamente que cuestionaban no solo el costo del POS, sino lo que le cobraban como arancel las tarjetas, que eso dificultaba mucho en un comercio muy pequeño para poder llevar adelante esa política incentivada desde el Estado, ¿no? Yo creo que el tema de cuánto cobra el sistema financiero me parece que es un tema al cual el gobierno le debe hincar el diente más tarde o más temprano. Por ejemplo, hay una política ahora de que haya menos cajeros automáticos. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque las redes de pagos de alguna manera están supliendo ese rol, ¿no? No digo ya solo lo que tiene que ver con Banco República. Pero, por ejemplo, yo soy clienta del Scotiabank y si yo hago cualquier transacción con el Scotia en una red pagos o hago cualquier otra transacción con el Santander de pagar mis cuentas, por ejemplo, a través de eso, a mí me cobran un adicional porque me ponen uso otras redes. Entonces, digo, nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo antes iba al cajero, pagaba, pero ahora resulta que el cajero que estaba a una cuadra de mi casa, lo cerraron, no tengo cajero cercano, entonces hago el trámite en la esquina, que es donde tengo una red pago. Entonces resulta que se cierran beneficios para los consumidores, pero en lugar de que esos beneficios sean beneficios, lo que se hace es que, bueno, que la red pagos, el banco, digo, todo el mundo cobra. Y nosotros los pobres consumidores seguimos, ¿verdad?, pagando. Entonces yo la verdad, sinceramente... Tengo una mala noticia para ti. ¿Cuál? Tengo una mala noticia para ti. En el planteo que hacen los vendedores de nafta de Maldonado, ellos dicen, ¿por qué el arancel lo tenemos que pagar nosotros? Lo escuché, claro, que lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos que lo paguen nosotros? Los pobres consumidores. Cuando en cantidad de transacciones de otro tipo, quien paga es el comprador. Claro. Quien paga es el comprador. Claro, es que nosotros ya pagamos el arancel. Paga la Esto tarjeta. Que estoy contando, primero, vos pagás la tarjeta todos los años, ¿no? No, pero lo que él quiere decir es que la nafta, en cada transacción, concretamente, al cliente, en su factura, no le aparece como un con un recargo de la tarjeta. Claro. En cambio, ellos tienen que pagar el 1,3% masivo. A ver, yo lo entendí perfectamente ese tema, pero digo... Entonces, una de dos, decía el vocero, una de dos. O el arancel lo paga el comprador o lo paga la tarjeta. ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros? ¿Y por qué no lo paga la tarjeta, digo yo? Porque la verdad que realmente... Es decir, siempre termina pagando a alguien que no es ni la tarjeta, ni el banco, siempre termina pagando a alguien que tiene menos dinero y menos recursos. Y eso es lo que me preocupa. Bueno, pero a ver, pongámonos de acuerdo en un detalle. Sí. Alguien tiene que pagar, ¿no? Claro, Ahí hay un servicio. Pero la tarjeta tú no la pagás todos los años, Emiliano. Hay un servicio de... claro, en vez de pagar con efectivo, pagar con una tarjeta que permite... Bueno, entonces, desplazar el pago para el mes siguiente o eventualmente después en cuotas. Perfecto. Entonces, alguien tiene que pagar por ese servicio. La pregunta es ¿quién? Y yo creo que ya está pago cuando tú pagas la tarjeta todos los años. ¿Con qué? ¿Con el pago anual? Con el pago anual de la tarjeta, que no es barato, ¿eh? ¿Te parece que con ese pago? Con el recargo cuando pagas en cuotas. Claro. No, con el recargo cuando pagas en cuotas está claro. La pregunta es ¿quién paga por el servicio de la postergación al mes siguiente, por ejemplo, para pagar contado, pero un mes después, ¿no? El tema del gran negocio de las tarjetas de crédito es la morosidad. Claro. Es el recargo, además, es pagar el mínimo, allí es donde está la ganancia. Claro. No es negocio para ninguna tarjeta de crédito un pagador frecuente y cumplidor en fecha. Pero bueno, más allá de eso, esto es un diferendo comercial claramente, que ha tomado, como bien decía Vito, características ciertamente inverosímiles, ¿no? Porque que desde el Ministerio del Interior de Economía se asuma la personería de la representación de la banca internacional, era algo realmente llamativo y que ya lo hemos visto en todo este proceso de bancarización. Yo creo que esto se enmarca en una situación que plantea un conflicto. Esta no es una situación que se va a mantener a lo largo de la temporada, yo apuesto a eso, ¿no? Hay una temporada turística, hay mucho turismo en el país, hay mucho consumo, Punta del Este está en la mira de todo el mundo.
Entonces hay allí una presión para que las tarjetas de crédito bajen sus aranceles, eso es claro. Esto se va a negociar y forma parte de lo que es la vida comercial, o sea, no nos debe generar ninguna sorpresa toda esta situación que se está dando. Lo que sí digo es que planteando el tema más sobre el fondo, sobre el proceso de bancarización, los aranceles de las tarjetas de crédito son altísimos. Y a mí no me preocupa tanto los estacioneros, que seguramente los pueda perjudicar aranceles tan altos. A mí me preocupa, como bien decía Teresa, el almacenero, que tiene 4 puntos de arancel en una facturación ínfima en comparación a lo que pueda hacer la estación de servicio de La Barra o de Gorlero. Entonces, esa es la situación que a mí me preocupa, que ciertamente hay determinadas comisiones, determinados aranceles que son usurarios, ¿no? Entonces, me parece bárbaro que se quiera tratar de buscar procesos de bancarización, pero no a costas del consumidor, no a costas de las partes más débiles de las relaciones. Y a mí me parece que el gobierno ciertamente ha asumido una posición en defensa absoluta de la banca internacional, porque todas estas tarjetas de crédito no son de capitales nacionales, no lo es Visa, por supuesto, y no lo es Oca, que depende del Banco Itaú. De modo que aquí lo que tenemos que plantear es sincerar las relaciones de consumo y tratar de hacer un esfuerzo para que los aranceles bajen, porque la bancarización, entre otras cosas, lo que ha generado es que a los bancos ha incrementado enormemente su actividad y por tanto sus ingresos. Entonces, en el marco de esa torta que se ha ampliado para el sistema financiero, pues bien, una de las exigencias que tiene que plantear el gobierno es bajar los aranceles para las estaciones de servicio, pero fundamentalmente para los pequeños y medianos comerciantes. Acá hemos escuchado a Cambado, cuando se planteó todo el tema de la negociación, plantear esos aranceles de 4%, que francamente para un boliche de un barrio es la diferencia entre poder cerrar las cuentas o no cerrarlas. Por eso yo creo que hay que seguir de cerca este tema. En todas las sociedades capitalistas hay conflicto distributivo, ¿verdad? Todos pujan y pugnan por el pedazo de la torta. Y está claro que los estacioneros de Maldonado en particular están peleando por un pedazo más de torta. No quiere decir que ellos vayan a perder, de ninguna manera. No creo, francamente, que ningún estacionero en esta temporada altísima vaya a perder dinero. En realidad lo que están planteando es que no van a ganar tanto como ellos aspiraban, como eran sus expectativas. Eso en primer término. De manera que, bueno, está bien, es legítimo el reclamo, pero así son las reglas de juego del mercado capitalista. En segundo lugar, sí, estoy de acuerdo, hay que meter mano en el tema de la ley de inclusión financiera. Tiene otro objetivo, no es el de defender la banca internacional ni la banca nacional, tiene otro propósito. Lo que pasa es que... ¿Cuál es el propósito? Y bueno, se supone que para mejorar la calidad de vida de la gente y facilitarle absolutamente todo. Después vemos si eso acontece o no. Ese es un objetivo. El otro también es formalizar la economía, ¿no? Sí, de acuerdo, formalizar la economía, que también tiene que ver con las mejores condiciones de vida de la gente. Pero porque quiere decir... restringiendo la libertad. Bueno, no... Bueno, yo me las arreglo para mejorarla, no me la tiene que dar el Estado impuesta. Hay un tema filosófico de fondo muy interesante. Después lo discutimos. Pero en todo caso, me parece que lo que tiene que ponerse fuerte, si es que puede, frente a Visa y frente a Oca, sobre todo Visa, con un 80% del mercado y yo no sé, porque a veces pensamos que el gobierno uruguayo puede plantearse frente a Visa y decirle, no, mirá, en vez del 1.3 vas a cobrar 0.75 o nada, como la tarjeta D, hay que decirlo, ¿no? Porque algunas que son más populares hay que decir, ¿por qué no? La tarjeta D no le cobra nada. Ahora, ¿quién va con la tarjeta D? O Pascar, que yo tenía Pascar. ¿Quién va con la Pascar? Nadie. Porque ¿quiénes son los que van a Punta del Este a consumir? ¿Son los uruguayos? No. Bueno, hay muchos uruguayos. Sí, está bien, pero es la minoría, vamos a ser claros. Ahí van los turistas internacionales.
Bueno, tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Andrea, que dice: esto se llama capitalismo, el gobierno de Frente Amplio hace todo su esfuerzo en mediar y beneficiar a la mayoría de la población. Empresarios, estacioneros, empresas financieras hacen sus juegos. Después hay un oyente celular terminado en 036 que le dice a Felipe: los aranceles ya bajaron. Se está en un proceso de baja de los aranceles de las tarjetas de crédito y de débito. Después, Rubén se lo toma con un poquito de humor y dice: hay que avisarles a los turistas que carguen nafta antes de llegar a Maldonado o vayan a Rocha. Salgan del departamento y carguen en otro lado. Después, Alberto plantea el dolor de la transición. Estimados, ¿cuánto cuesta entender el dolor de la transición? Para procesar un pago electrónico, un pago de este tipo, con tarjeta, hay que tener servidores, software, conectividad, igual que cuando se maneja el efectivo. Cuando se maneja el efectivo hay que contarlo, hay que trasladarlo, hay errores de caja que cuestan plata, seguridad, etcétera. Lo que va a tener que desaparecer, dice, son los cajeros, las empresas que utilizan por cobrar. Y hay otros que preguntan, ¿cuándo va a poder accederse a la billetera electrónica con más libertad, con más fluidez? Allí el pago se hará más cómodo y con menos gastos, etcétera. Lo que pasa es que en la medida en que eso tenga costos, digo, en Estados Unidos yo me acuerdo hace, no sé, ya más de 10 años, digo, cuando yo estaba dando clase allá, la gente tenía una tarjetita chiquitita así, con la que hasta compraba los chicles. Digo, la gente no andaba con plata, pero tampoco le cobraban aranceles ni cosas por el estilo. Tenía que ver con el movimiento general que se gestaba a partir de eso y la ventaja que significaba que nadie estuviera manejando dinero. Yo no es que digo, a mí me parece que esto vino para quedarse, ¿no? Es como es parte de la tecnología, nos guste o no nos guste, el papel moneda es un instrumento en extinción. Eso no tengo la menor duda. Pero a mí me parece que tampoco eso puede ser como de costumbre, sobre todo cuando se supone que tenemos un gobierno que no piensa así, solo o encima de la espalda de los que menos pueden. A mí me parece que tiene que ser sobre la espalda de los que más pueden. Estamos claros. Yo creo que hay que estudiar la situación general de los aranceles. Y yo coincido con Cristian. No creo que esto desestabilice las cuentas de ningún estacionero de Punta del Este. No, también. Pero ¿por qué no pensar en subsidiar, a través quizás de aumentar los aranceles en determinadas circunstancias, como es una temporada turística, para de alguna manera subsidiar los aranceles del pequeño y mediano comerciante del interior o de Montevideo o de los barrios? ¿Cómo? ¿Aumentar los aranceles en la temporada? No, dijo subsidiar. Buscar la forma de transferir. Transferir. O sea, elevar los aranceles cuando haya una ganancia abultada y transferirlos a situaciones de enorme debilidad. Yo reitero, la situación del pequeño comercio es realmente determinante en función de los aranceles que ha generado la bancarización, producto de que las transacciones pasaron a tener un rol fundamental en materia de lo que es el comercio electrónico. Entonces, ¿por qué no pensemos en poner todas las ganancias arriba de la mesa, poner todos los números arriba de la mesa, tratar de transparentar las situaciones y realmente privilegiar a aquellos que son realmente afectados por estos intereses que parecen que en muchas circunstancias son abultados? Miro los mensajes de los oyentes, que hay unos cuantos a propósito del tema anterior, y encuentro por ejemplo, de Ariel, que dice: ese tema de las tarjetas y sus aranceles es para una mesa con expertos financieros y no para opinólogos. Sí, es una manera de verlo. Yo creo que sería muy bueno discutirlo con expertos en el tema. La idea de la mesa es tener otro tipo de visiones, justamente, la discusión a nivel de la gente, de la sociedad, ¿no? Como ciudadanos y paganinis tenemos algún derecho, ¿no? Sí. De todos modos, queda pendiente otro enfoque, sí, por supuesto. Vamos a incorporarlo en los próximos días. Como dicen los norteamericanos, yo pago mis impuestos.